Podcast Música Religiosa de Franlis. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy queremos compartir con ustedes sobre la obra artística de uno de los más grandes compositores musicales de la historia del arte, el pianista y compositor húngaro del periodo del romanticismo, Franz Liszt. En este podcast tenemos la intención de tratar temas como lo son su historia de vida y su trabajo compositivo en el ámbito religioso. Conozcamos un poco de este gran personaje. Liszt nació el 22 de octubre de 1811. Este hombre nació en Hungría. De niño fue considerado todo un prodigio, ya que se desenvolvía muy bien en el ámbito musical. Tuvo a maestros como Karl Czerny, Antonio Salieri, entre otros más. Su carrera musical inició a tan solo los 11 años de vida. En su juventud llegó a la ciudad de París, donde conoció al fabricante de pianos Sebastián Erard, quien le proporcionó un piano de 7 octavas con características específicas. Estas características le permitirían la repetición de notas rápidas, pues Liszt fue un virtuoso del piano y siempre buscaba elevar la práctica pianística. Tuvo aportes de gran importancia en la historia musical, como promover el recital, la creación de clases magistrales, la elevación de la práctica pianística, tocar de memoria, la paráfrasis musical, la creación del poema sinfónico, las transcripciones, entre muchas otras características de gran relevancia. Continuamos con nuestra charla sobre este gran compositor. En el periodo compositivo de Franz Liszt, en la parte religiosa, podemos encontrar la siguiente información. Encontramos que este periodo fue denominado como la época del peregrinaje, época donde su música se caracterizó por diferentes clasificaciones en diferentes géneros musicales, en los que encontramos los de carácter litúrgico, las obras de temática religiosa, pero no litúrgica. Las obras que presentan un programa mixto son aquellas que tienen carácter litúrgico y profano, y las obras de características litúrgicas. Vamos a ahondar un poco de esto, pero primero escuchemos un poco sobre sus obras. Ahora vamos a ver los recursos característicos que emplea Liszt en sus obras. En su gran mayoría no son originales, si tenemos en cuenta que su sistema compositivo no está fundamentado en la capacidad de crear elementos temáticos como melodías y motivos, sino en el tratamiento que les da a estos desde un punto de vista que podríamos llamar arquitectónico. Son transformados de manera que en sus sucesivas apariciones pueden resultar aún reconocibles o, por el contrario, parezcan constituir un material completamente nuevo. Las células se combinan continuamente, permitiéndole al compositor hacer auténticos malabarismos con las estructuras, microdesarrollos, transiciones o incluso regular las tensiones de la música mediante la divergencia entre los temarios de los elementos temáticos y de la sección de la que forma parte. Liszt es uno de los creadores originales de estructuras musicales que se haya visto en la historia. Una parte de su producción religiosa está constituida por obras de grandes formatos y, por tanto, permite que se ponga de relieve este aspecto tan importante de su actividad creadora. Por otra parte, la necesidad de introducir en sus composiciones material temático ajeno viene por el hecho de que su estética se orienta hacia lo programático. Se busca provocar en el oyente un efecto psicológico determinado relacionado con la idea que haya llevado al autor a escribir esta pieza. Y para ello, una de las herramientas más eficaces con la que se puede contar es la presentación, lo que llamamos ahora citas más o menos literales. Un ejemplo muy claro de ello es la aparición del Pench Lingua hacia la mitad del primero de los 2 episodios sobre el Fausto de Leno, que despierta automáticamente en el que escucha una asociación con los oficios de Semana Santa. Evidentemente, la fuerza de estas evocaciones pierde eficacia en medida en que, a causa de la distancia cultural o temporal, las citas se dejan de reconocer porque ya no pertenecen a la memoria del oyente o porque se haya modificado alguno de sus aspectos esenciales.
En su música religiosa, Liszt emplea con frecuencia recursos extraídos de músicos de otras épocas, entre ellos están los himnos, la polifonía realizada según el modelo de la Palestrina, corales armonizados por él mismo en estilo barroco, canto llano, imitaciones y texturas fugadas, modalidad, homofonía y unísonos. Vamos a ver 3 de ellos, que son los himnos. Pueden ser de factura eternamente original o provenir de otras fuentes. Un ejemplo es la introducción de un himno de peregrinos, que es la que vamos a escuchar a continuación. La polifonía realizada según el modelo de Palestrina, encontramos rasgos de esta técnica del siglo XVI en numerosos pasajes de obras, tanto corales como puramente instrumentales. Un ejemplo sería Kyrie de la misa Chorales. Los corales, armonizados por él mismo en estilo barroco. Es curiosa la introducción de esta forma musical tan propia del luteranismo en obras claramente católicas, y esto nos hace pensar que Liszt perseguía un ideal ecuménico en el que las diferentes confesiones cristianas se unieran a través de la música. Un ejemplo serían los corales O Haupt, Bald Blut und Wounded o Traurigkeit en un Via Crucis. A lo largo de su actividad compositiva, Liszt emplea numerosos símbolos que aparecen una y otra vez en sus obras. Su uso viene exigido por la misma esencia de la música programática. Entre ellos podemos ver los símbolos musicales. Son aquellos que se sirven de un elemento puramente musical para representar un concepto extramusical. Las tonalidades, varias de ellas se corresponden con un concepto o carácter. Las que contienen varios sostenidos en su armadura de clave representan, por lo general, algo relacionado con la religión. Algunos ejemplos son: en tonalidad de Do mayor, representa el ser humano o lo mundano. En Mi menor, la muerte como hecho filosófico o teológico. En Mi bemol mayor, lo heroico o lo militar. En Fa sostenido mayor, lo místico, y en pocos casos aparece relacionado con la Virgen María. Para concluir, es importante que redescubramos la música no solo de Liszt, sino de muchos otros compositores, ya que de ellos podemos adquirir el conocimiento de muchas características con riqueza musical. Franz Liszt nos dejó grandes aportes, también muy importantes en su música religiosa, que aunque no muy conocida, sigue siendo de gran relevancia. Quienes les acompañaron el día de hoy fueron Karen Niño y Karen Sarria. Feliz tarde.